Te preguntan constantemente el precio de tus tratamientos y cuando lo das el paciente no agenda. Hola, soy Cherry y en este video te voy a dar la explicación de por qué te está pasando eso, por qué los pacientes, aunque le des el precio, te dejan en visto y no agendan y qué puedes hacer tú hoy día mismo para poder corregirlo. Muchos odontólogos cometen el error de dar precios por chat. Sí, el error. Muchos odontólogos cometen el error, sí, el error de dar precios por chat. Ya sea por DM de Instagram o ya sea por los comentarios en los posts o en los reels, cometen este grave error. ¿Cuál es el problema de dar el precio, ya sea por chat o por Instagram? Básicamente es que no estás logrando mostrar el valor que tienes por ofrecer antes de dar el precio. ¿Sí? El precio es el número, pero el valor es lo que tú realmente tienes por aportarle a ese paciente, es el beneficio que el paciente va a recibir. Y cuando tú le das el precio, no tiene realmente cómo saber qué le estás ofreciendo por ese precio. ¿Ya? El paciente no tiene cómo asignarle valor realmente a lo que tú estás ofreciendo. Y aunque he visto unos mensajes de este tamaño explicando qué es lo que se hace en la primera sesión, va mucho más allá de eso. El valor no se puede escribir así tan fácilmente, sino que tiene que ver con tu factor diferenciador. Y cuando das el precio, no puedes mostrarlo. No puedes mostrar tu calidez, el lugar donde atiendes, la tecnología que tienes, la preocupación y la amabilidad que tienes al atender a tus pacientes. Por lo tanto, es un gran problema porque al final te estás vendiendo como un producto y no como un servicio. Claramente el paciente va a tener tu precio, va a compararlo con el de al lado y va a ver cuál le conviene más. Y eso funciona muy bien cuando estoy comprando un lápiz, un kilo de pan, unos zapatos, pero no funciona cuando estoy comprando un servicio, ¿sí? Porque el servicio tiene algo humano, ¿sí? Tiene algo que tiene mucho más allá que ver con una simple jeringa de ácido hialurónico, un simple composite o un simple implante. Es cómo tú entregas ese servicio. Y eso puede ser muy diferente entre una persona y otra. E incluso yo me atrevería a decir que es personalizado, ¿no? Entonces al final entras a competir por precios, sobre todo si los precios están en tu Instagram y en los comentarios de los posts, porque los pacientes solamente te están midiendo por precio. Pero solucionar esto es más sencillo de lo que parece. La razón de tu problema es que no estás considerando la etapa del embudo en la que está tu potencial paciente. Hay pacientes que se encuentran en distintas fases, ya sea fríos, tibios o calientes, según, ¿cierto?, la cercanía y la preparación que tienen con el momento de la venta. Lo que te lleva a tratar de vender anticipadamente. Por lo tanto, el paciente pierde confianza y te deja en visto. Cuando en realidad lo que funciona es vender sin vender. Descubrir esto realmente me llevó años de ensayo y error y gracias a eso pude encontrar el método con el que los odontólogos podían preparar a esos potenciales pacientes para que lleguen al sillón con una alta intención de compra. Por eso en este video te voy a compartir el método que tú mismo puedes aplicar. En el paso 1 debes identificar el problema, la necesidad y las creencias que tiene tu paciente dependiendo de la etapa del embudo en la que se encuentre. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los pacientes están listos para comprar. Todos desearíamos que el paciente llegara y dijera, hola, quiero pedir una hora, se agende, llegue, compre y listo. Y hay pacientes que pueden estar en esa fase, que son los calientes. Pero también hay muchísimos pacientes que están en una etapa fría y en una etapa tibia, mucho más alejados al proceso de compra, ¿sí? Los pacientes fríos, por ejemplo, tienen la conciencia de su problema, pero no tienen conciencia de la solución aún. Los pacientes tibios tienen conciencia de su problema y de las soluciones que existen, pero todavía no saben cuál es la mejor solución para ellos. Y ya los calientes son los que tienen precisamente conciencia del problema, de la mejor solución y de cuál es tu solución. Por eso ahí sí el paciente va a llegar y te va a escribir, hola, quiero agendar una hora. Pero en todas las otras fases el paciente necesita una guía, necesita cierto tiempo, generar confianza para que pueda identificar cuáles son las soluciones, cuáles son las mejores soluciones y también descubrir que tú eres la mejor solución, ¿sí? Por lo tanto, desde ahí llegar con el mensaje correcto, dependiendo de la etapa y que puedas generar una conversación con este paciente y guiarlo, ¿cierto? Para que el paciente esté listo para la venta, va a ser fundamental. El paso 2 consiste en preparar a tu potencial paciente con contenido orgánico y pago para que vaya avanzando en el embudo y esté listo finalmente para poder
agendar, ¿sí? Y desde ahí tenemos que el contenido va a ser distinto según la etapa. Los mismos fríos, tibios y calientes que veníamos anteriormente. Los pacientes fríos necesitan un contenido más de valor. Los tibios necesitan un contenido de nutrición y los pacientes calientes sí pueden tener un contenido de venta. Ya te voy a explicar un poco más esto en detalle en las siguientes láminas. Y el paso 3 es incorporar un call to action distinto para cada etapa del embudo. Por ejemplo, a los pacientes fríos le vamos a poner un call to action de sígueme porque todavía no les puedo vender. Todavía necesito trabajarlos para poder llegar al proceso de venta. ¿Sí? Luego a los pacientes tibios les voy a hacer un call to action que sea comenta, para que haya una interacción, para que iniciemos una conversación y en esa conversación no nos centremos en el precio, nos centremos en su problema y en cómo tú puedes aportarle valor para resolver el problema. Tal cual como estoy segura lo haces en el sillón. En el sillón estoy segura que tu paciente llega y no lo primero que haces es mostrarle el presupuesto, sino que primero le haces una anamnesis, lo conoces, ves cuáles son sus expectativas, lo evalúas y después pasamos a la fase de venta. Por chat y por Instagram es igual. Y también tenemos los pacientes calientes que es donde queremos que todos lleguen, ¿sí? A una fase más caliente, donde el call to action ya puede ser agenda, ¿sí? Entonces te voy a mostrar una pequeña estructura, ¿cierto? Este es un tablero en Trello que nos permite, ¿cierto?, poder identificar cuáles son, de acuerdo a las etapas, a los niveles que están, el contenido que deberíamos hacer. Hay pacientes que están inconscientes aún de su problema, de las soluciones, que están en una fase nivel 0, que básicamente yo te recomiendo no enfocarte mucho ahí, sino que partamos en el nivel 1, que son ya pacientes que tienen conciencia de que tienen un problema, ¿ya? O sea, son personas que ya saben que tienen un problema. Y desde acá el paciente entonces sabe cuál es su problema, pero no tiene clara la solución. Entonces aplicamos contenido de valor, tipo tips, datos, consejos, ¿cierto? Revelación de creencias, mitos, ¿cierto? Ese tipo de cosas. Y el call to action siempre va a ser sígueme, dale like, comparte este contenido, ¿cierto? Vamos a quedarnos ahí para que la persona siga consumiendo contenido de valor que la permita preparar para llegar a la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Ya tiene conciencia de la solución. Ya le enseñamos que había una solución y le explicamos a través de la fase anterior cuál era el mejor contenido para esta persona. En este estado, que es la conciencia de la solución, el paciente está consciente de las soluciones, pero aún no está seguro de cuál es la apropiada para él. La necesidad es hacer contenido de nutrición, ¿sí? Como por ejemplo Lead Magnet, que le enseñe un poco más, que le entregue un poco más de habilidades para que la persona pueda tomar una decisión correcta. Y los Lead Magnet tienen generalmente un call to action que es comenta. Puede ser comenta yo, comenta la palabra paciente, comenta la palabra Botox, comenta la palabra, ¿cierto? X. Y eso te va a permitir entonces iniciar una conversación que por supuesto también tiene que estar muy bien guiada. En otro video te voy a hablar cómo guiar esa conversación, cuál es la estructura correcta, pero hasta aquí es importante que tengas esto claro primero. Y finalmente tenemos la fase de que es consciente de tu servicio. O sea, el paciente está consciente ya de tu servicio, de tu marca, pero aún no está listo para comprar. Entonces, en esta fase lo que hacemos es hacer un contenido de venta tipo urgencia y escasez con un call to action de agenda. También puede ser comentar, pero la idea es que sea comenta X si quieres agendar. O sea, vamos a ir guiando al paciente ya hacia la agenda con un contenido de urgencia. Ya, básicamente el contenido de urgencia o de escasez es tengo los últimos cupos o voy a, ¿cierto? Estar abriendo cupo para 5 personas que quieran realizarse esto y desde ahí, ¿cierto? Voy a poder generar esa escasez. Entonces, esta estructura es un ejemplo de cómo puedes aplicar los pasos que venimos hablando anteriormente. Si quieres saber en más detalles cómo poder hacer un lead magnet, te voy a dejar un enlace en la descripción para que vayas a ver un video más completo que habla sobre eso. Uno de los problemas más comunes que veo cuando los odontólogos intentan, ¿cierto?, atraer más pacientes a través de redes sociales es subir casos de antes y después.
Y la verdad es que con esto el paciente va a sentir que tus tratamientos son un verdadero catálogo, ¿cierto? Puede generar expectativas falsas. Además, los resultados son súper subjetivos. Hay personas que incluso ni siquiera entienden lo que se le hizo a la persona o qué parte del cuerpo es esa imagen que ven. Incluso muchas veces hasta Instagram bloquea las imágenes, que lo he visto mucho, y ni siquiera los pacientes logran entender lo que se está mostrando. Hay pacientes que pueden entenderlo y les guste, otros que no. Es demasiado subjetivo. Y finalmente el paciente se fideliza con el resultado y no contigo, ¿sí? No se está fidelizando con tu forma, contigo, con tus características, con tu valor, sino que con el resultado que ve en una foto. No termina ni educándose ni nutriéndose y cree que finalmente por lo que va es una transacción. Quiero estos labios o quiero estas carillas, ¿sí? Y eso básicamente va en contra de lo que queremos hacer, que la persona se fidelice contigo, te valore por tu conocimiento, por tu experiencia y confíe en ti para tú poder brindarle la mejor solución. Si sigues este simple método, vas a conseguir atraer pacientes con alta intención de compra, que estés dispuesto a pagar un tratamiento high ticket para resolver su problema, que tus conversaciones por chat sean mucho más efectivas porque el paciente ya va a estar preparado para iniciar esa conversación, que además tus pacientes te prefieran realmente por tus conocimientos y tu experiencia, y también vas a poder aumentar tu facturación entre $5,000 y $10,000 al mes fácilmente. Si este video te fue útil, suscríbete al canal para más contenido como este, y si crees que calificas para que te ayude personalmente a conseguir más y mejores pacientes para tu consulta odontológica, agenda una reunión conmigo en el link de la descripción. Nos vemos, chao, chao.